Buenas tardes, gracias a todas por acompañarnos. Excelente presentación, Ivonne, muchísimas gracias. Continuando ahora con la mesa redonda, nos acompañan 4 maravillosas doctoras, representantes de sus respectivos países. Tenemos con nosotros a la doctora Laila Colburn, que es profesora asociada en la División de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. También tenemos la doctora Colburn, se graduó de médico y cirujana en la Universidad de San Francisco de Marroquí, realizó su especialidad en enfermedades infecciosas y VIH en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, y se ha dedicado a una carrera académica y tiene una amplia gama de intereses que incluyen enfermedades tropicales en pacientes inmunosupresos, micosis y educación médica. Cuenta con diversas publicaciones en prestigiosas revistas internacionales y es miembro de varias sociedades en infectología, incluyendo IDSA, API y AGEI. Tenemos a la doctora Nancy Sandoval, que queremos agradecer, es la presidenta de este maravilloso congreso, presidenta de la Junta Directiva de la AGEI. La doctora Nancy Sandoval es médica cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es especialista en medicina interna del Hospital Roosevelt, realizó el máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España, y tiene una maestría en enfermedades infecciosas por la Universidad Autónoma de Barcelona en el Hospital del Mar. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de infectología del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, donde es parte del Comité de Nosocomiales y del Comité del Control de Infecciosas, y es el presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI, y miembro del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, CONAPI. La doctora Rita Rojas nos acompaña desde la República Dominicana. Es médica interna del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, es infectóloga del Hospital Salvador Gautier y coordinadora del Servicio de Infectología del Hospital General de la Plaza de la Salud y es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. También nos acompaña desde Panamá la doctora Ana Belén Araúz Rodríguez, también presidenta de la Asociación Panameña de Medicina de Infectología, labora como infectóloga del Hospital Santo Tomás en Panamá, donde actualmente es subdirectora médica, hizo estudios realizados en la Universidad de Panamá y la Universidad de Guadalajara. Es profesora de Medicina Interna de la Universidad de Panamá y, como dije, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, así como fellow del American College of Physicians y fellow del IDSA. La doctora cuenta con un diplomado de medicina tropical de la Universidad de Alabama y maestría en epidemiología del London School of Hygiene and Tropical Medicine. Así que ya saben, tenemos una mesa redonda de lujo. Voy a compartir pantallas. Bienvenidas todas. Un gusto. Gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto verla. A ver si... Disculpen. ¿Pueden ver la pantalla? Me avisan, por favor. Todavía no. Está pensando. Ahora sí. Ok. Bueno, Ivonne nos habló de, la pueden ver, estoy tratando de ver si la estoy bajando desde el Google Drive. Bueno, vamos a ver. Ella les habló del efecto tijeras. En salud hay mucha investigación también ya publicada y es interesante que en los últimos 5 años se han realizado todavía más estudios en estos temas. Y así como el efecto de las tijeras, también tenemos que las mujeres líderes en medicina también va descendiendo el porcentaje a medida de que va avanzando en carrera. O sea que no
no estamos teniendo el liderazgo que se necesita para mujeres. Las mujeres médicos no logran escalar a los puestos directivos. Solamente el 3% llega a ser Chief Medical Officer, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso se ve y es algo que notar, porque sí hay investigaciones que demuestran que los hospitales que están liderados por mujeres tienden a tener mejores rendimientos en términos del paciente. Y esto ya está publicado, estos son artículos que están publicados de 2017 a 2018 en el Journal of Healthcare Management y en JAMA. También, siguiendo lo que comentaba Ivonne, hay mucha la literatura recién, pero tenemos muchos mitos que también rodean a las jóvenes que están entrando en medicina o que están empezando la carrera. Y hay este mito de que las mujeres no son ambiciosas y que si les ofrecen un puesto, a lo mejor en liderazgo, no lo quieren tomar. Pero eso no es así. Hay investigaciones que demuestran, este es un estudio de McKinsey que demostró que las mujeres en salud sí quieren avanzar y sí son ambiciosas tanto como los hombres, pero no se les promueve o no se les pide promoción como a los hombres. También vemos este mito que también esto lo queremos conversar ahora en la mesa redonda. Quiero simplemente ponerlo como poner este punto también porque a veces hay una percepción por parte de los hombres de que no hay un problema en términos de paridad de género. Aquí, por ejemplo, 50% de los hombres dijeron que las mujeres sí estaban representadas en temas de liderazgo en salud, cuando solamente es una de cada 10. Y esto pasa porque tenemos estas barreras a medida que vas avanzando en la carrera, desde estudiante de medicina, cuando eres residente, cuando empiezas la carrera, después cuando tienes hijos y decides tener hijos, cuando sigues mid-career, y aquí entonces llegas como y se rompe el continuo, donde cuando están los puntos rojos es cuando la persona decide salirse y 40% de estos son estudios en Estados Unidos, 40% de personas que ya estudian medicina deciden salirse. A mí me pareció esto sumamente interesante porque no es un tema que hablamos mucho en Latinoamérica y ojalá que tuviéramos esta literatura en español y por científicos panameños, latinoamericanos. Mucha de esta data son estudios que ha hecho la profesora Christy Lamack, que fue mi profesora en administración de hospitales, y ya se ha especializado en estos temas de liderazgo. También tenemos el tema de equidad entre parejas. Y si ven, por ejemplo, esta gráfica, no sé si la pueden ver porque tengo la pantalla, pero, por ejemplo, en las parejas de matrimonio, la mayoría de las mujeres son parejas en el cual ambas personas trabajan. Cuando el médico, cuando es hombre, solo el 57%, el restante, las mujeres están en casa, así que ellos tienen todo el apoyo en casa que no tienen las mujeres. Para ir avanzando, aquí hay un poco más de publicaciones que esto es interesante porque no sé si se puede percibir bien, pero en años, desde los últimos 4 o 5 años, ha habido hasta más publicaciones referentes a quienes editan las publicaciones científicas médicas también y quiénes son los representantes de las sociedades médicas a nivel de las más importantes. Y aquí, por ejemplo, la de enfermedades infecciosas, la mayoría las lideran hombres. La de neuro este año la comenzó a liderar una mujer y ya se ven cambios con respecto a una política más abierta para con las mujeres, porque muchos del board que termina editando las revistas indexadas también son hombres. Entonces está esta parte científica que también mencionó Ivonne,
que es sumamente importante también, porque en academia las publicaciones en revistas indexadas son importantes. Entonces, para ir ya abriendo las preguntas, yo quería hacerlas en este marco de lo que se llaman los provider-centered cases. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hablando de estos temas que Ivonne mencionó, por ejemplo, microagresiones, y entender un poco cómo podemos, si estamos en estas situaciones, cómo podemos nosotros mejorar nuestra actitud para con nosotros, pero también para las generaciones jóvenes que nos pueden estar escuchando ahorita. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a poner un ejemplo, les voy a hablar de los dos ejemplos y luego lo vamos a abrir. Voy a cerrar aquí y lo vamos a abrir entonces a preguntas para que me den entonces sus anécdotas o sus comentarios. El primero, por ejemplo, sería con referente a si creamos esto es un caso de estudio que se crea, por ejemplo, en el departamento del hospital, se crea una política, por ejemplo, de cuándo se pueden tomar vacaciones y solamente vacaciones familiares y solamente se le pregunta a la mujer. O sea, no se le pregunta al hombre, solamente se le pregunta a la mujer, asumiendo que la mujer es la encargada de la casa, además de la profesional. Y el otro ejemplo, el otro caso es, y estoy segura que ustedes tienen anécdotas al respecto, es implicit bias en microaggressions, o sea, las microagresiones. Y esto puede ser, por ejemplo, un paciente que consistentemente se refiere a la médico como enfermera, no para, o le habla a los estudiantes de medicina varones, asumiendo que ellos son los que están encargados de la sala. Entonces, esto ya está estudiado y estos son recursos que están también disponibles para gratuitamente también para ustedes, para en términos de docencia, también cómo se maneja esto. Entonces, así tenemos un par de preguntitas. Si quieren, le doy la palabra. No sé quién quiere empezar. Laila. Déjame dejar de compartir aquí porque... Bueno, gracias Gladys, es un gusto tener a todo el mundo. Bueno, a pesar de las fallas tecnológicas que nos pasan a todos, ahí vamos adelante. Bueno, es difícil, creo yo que unas cosas que tocaste ahí son interesantes, pero igual que la doctora Ivonne, es la manera de cómo hacer el liderazgo, cómo llegar a esas posiciones. No eso es el problema de equidad, no, nada más, pero es cambiar una cultura que hemos tenido y eso empieza desde ahora. No solo pasa en Latinoamérica, sino también pasa aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo piensa de que cuando uno viene acá no va a tener esas barreras, pero uno las tiene y siendo latino a veces cuesta un poco más. No sé si quieren opinar, si tienen algún ejemplo de algo que les ha pasado o... dale, Ana Belén, gracias. Sí, Ana Belén Araúz desde Panamá. Pues este tipo de foros son muy importantes. La verdad que cuando uno discute el tema, uno hace una introspección y un análisis realmente. Y como dicen, ¿no? Son microagresiones y muchas veces si uno no piensa o no es consciente de qué puede estar pasando. De hecho, yo he hecho el experimento de preguntarle a otras mujeres a veces como que ¿qué tú opinas sobre las dificultades que tiene una mujer en la carrera con respecto a un hombre? Y muchas veces hay mujeres que de hecho dicen que no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero de pronto tú le planteas ejemplos claros como los que ustedes acaban de mencionar y entonces se quedan pensando como que, bueno, en realidad eso a mí me ha pasado, pero no lo he visto como un problema o como una microagresión, ¿no? Y lo que mencionabas del estudiante de medicina, pues a mí me ha pasado que haciendo la visita médica o la ronda médica, me pasó una vez que estaba haciéndola con un amigo que él es infectólogo en Estados Unidos, estaba de visita por acá,
y él es un hombre pues relativamente joven, alto, y generalmente uno anda como con estudiantes vestidos de blanco, y tal vez el hecho de que uno tenga otra ropa y la bata, y el estudiante no pasa tanto con los estudiantes. Pero sí me pasó de manera curiosa que le dije que me acompañara a hacer la visita y fuimos a ver a un paciente, era un señor aquí en Panamá, probablemente como agricultor, así, como que culturalmente, y me llamaba la atención que yo llegué y lo abordé y le hablaba, y yo estaba mirando al paciente a sus ojos y le hablaba, pero cuando el paciente hacía las preguntas, ¿no? Como que cuál es el plan a seguir y eso, a quien se refería o a quien miraba era a mi amigo, ¿no? Que también es infectólogo, pero era un visitante extranjero que básicamente realmente no tenía nada que ver con el caso, sino que yo le pedí que me acompañara para que fuéramos a hacer las rondas, ¿no? Entonces ahí yo sí sentí claramente cómo el paciente asumía que porque había un señor, de hecho hasta alto, tal vez con otro tipo de acento, asumía que esa persona tal vez sabía más o estaba más en control de la situación en cuanto a su caso. Pero como les digo, es importante discutirlo y sobre todo estar conscientes de eso, porque si no, no nos damos cuenta. A veces uno es afortunada, uno siente que es afortunada y algunos tropiezos los pasa sin mayores percances, precisamente porque uno tiene mentoras probablemente que han influido mucho en la vida de uno. Pues yo también tengo que mencionar que mi mentora, pues yo tengo una tía que es infectóloga, de hecho es la primera mujer infectóloga en Panamá, y no puedo negar, cuando uno hace el análisis, cuando uno ve las cargas de otras personas, y uno se da cuenta de que toda esa mentoría, y después tal vez algunos sponsors o patrocinadores, pues uno ha sido afortunado, entonces le toca hacer la introspección y entonces aprender a que tenemos que ser mentoras y tenemos que dar el ejemplo y ayudar e incentivar a las otras mujeres que vienen como estudiantes de medicina, como internas, como residentes, a que se den cuenta de esto y ayudarlas a superarse en la carrera, ¿no? Excelente. Doctora Sandoval. Sí, hola. La verdad es que la charla que ha dado Ivonne muy nos pone en el contexto para discutir en esta mesa. Sí es cierto que ha tocado experiencias como comentaba Ana Belén, pero yo hay algo que quisiera cuestionar y me lo he venido planteando como presidenta de AGI y como coordinadora de este evento, porque no deberíamos las mujeres entre las mujeres ponernos zancadillas y pasa. Es tan chulo lo de la mentoría y escrito y en las diapositivas y cuando te lo cuentan y tu jefa de cara al público, pero cuando es la hora de la hora no pasa. Sobre todo con las junior, que yo todavía me considero junior, ¿verdad? Aunque ahí Ivonne leyó todo el CV que le mandé supuestamente abreviado. Pero cuesta porque te encuentras en un reto donde en lugar de encontrar apoyo y gente que te jale y te diga, oye, ven, vamos, te voy a ayudar, es como críticas o zancadilla o todo lo que haces está mal, en lugar de si tienes experiencia decírtelo porque de eso se trata, es como jalarnos, tejer redes, apoyarnos y incluirnos, ¿verdad? Tomar en cuenta, desde luego hay personalidades, además individuales, y hay situaciones o características, ¿verdad? Ya de cada persona que son matices, pero a lo que voy un poco es como las mujeres, suficiente tenemos ya con ser muy poquitas, con estar en cargos donde todavía se tiene que decir presidente y no presidenta, aunque yo me digo presidenta, pero cuando lo buscas con la RAE y tal, tienes que ponerte como presidente o doctor, por decir algo, en lugar de doctora, aunque mi título dice médica y cirujana y médica internista. Quiero decir, entonces sí es un sitio que ya es sororidad, sí, pero más allá que la sororidad, yo quiero hacer un llamado. Si nos están viendo patojas, jóvenes, hombres, algunos en broma decían, oiga, pero hay módulo de mujeres en Haití, decían, pero ¿por qué no hay módulo de hombres en Haití? Yo digo, claro, cuando seamos iguales las mujeres que los hombres, pues ya tendrán un módulo de hombres en Haití, pero cuando sigamos nosotras teniendo que hacer el trabajo de lo que hacemos, pues bueno,
Quería hacer esta reflexión porque acá estamos presidentas, coordinadoras de congresos fuertes. Conmigo está, yo le digo mi vicepresidenta, no es mía, pero yo le digo mi vicepresidenta, que es Alice, que yo la trato de jalar y es como, ven, porque pienso que las mujeres tenemos que jalarnos y yo así lo digo, tejer hilos, pero de verdad, ¿sí? Que se mire, que no sea solo críticas, que no sea solo negativo, sino que también sea positivo y que nos apoyemos de verdad. La mentoría en la práctica le llamo yo, ¿verdad? Sí, eso es sumamente importante y hay bastantes tips y bastantes cosas que se pueden hacer, no solo con pares, sino también hacer networking y tener esa relación también con otras mujeres también que estén con pensamientos afines. Y yo creo que eso es sumamente importante, tratar de tratar de tener esa empatía con las otras personas y nosotros no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Rita, usted quería hacer un comentario. Sí, quería. Muchas gracias, un placer compartir con todas ustedes, realmente. Ivonne, maravillosa la presentación. Pues algo que se nos da mucho, no sé a ustedes, pero a nosotros, es la parte de nosotros que somos jefes de servicios, mujer, los otros jefes de servicio, como si tuvieran, por ser el hecho de ser hombre, tuvieran una posición o si ocuparan, creen ellos, que ocupan una posición mayor o mejor y donde ellos entienden que la última palabra debe de ser la del hombre, no la de la mujer, o sea, no en paridad. Entonces empiezan a desmeritar de una manera, cuando ya los argumentos lógicos o científicos, entonces se van al plano personal, por ejemplo, pero es que las mujeres tienen un temperamento que hay que decirles que sí, o con esa belleza que tienen, como te digo que no. Empiezan un juego que ellos no se dan cuenta, pero es un juego muy feo, donde no es la inteligencia, no es el conocimiento lo que está primando, sino ya no tengo argumentos y te desmerito, te quito el mérito. Entonces es algo que yo creo que nosotros tenemos un compromiso y luchar contra esas prácticas que son, sin darnos cuenta, maltrato. Debemos de trabajar esa parte que es muy importante. Algo también que vemos, y tengo una anécdota, pasa muchas veces en medicina, la carrera de cirujanos y mujeres, se ve mucho más que tal vez en infectología, es la parte donde algunos profesores tratan de seleccionar alguna chica joven estudiante y la ponen en un compromiso que entienden que si no ceden al coqueteo, pudieran no conseguir el escalón. Entonces, muchas veces tenemos que luchar contra esa parte también, de que uno se ha ganado su escalón a base de trabajo. No podemos dejar tampoco que nos maltraten y que maltraten las jóvenes que vienen detrás de nosotros, por supuesto, diciéndole muchas veces, contándole que nosotros hemos pasado por esas situaciones y que es importante que poner los límites. Hay límites que son muy sanos y eso es un límite sano, separar la parte académica de la parte personal. No podemos dejar, tenemos que empoderar a las chicas de que no pueden dejar que pase al plano nunca personal. Más o menos por ahí va la idea. No, estoy de acuerdo con Rita y con todo lo que se ha dicho. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, uno, es cómo ayudarnos. O sea, en inglés le llaman el allyship. O sea, es como venir y amplificar nuestra voz y cómo eso. Una de las cosas que se puede hacer primero son en los congresos o en las pláticas. Por ejemplo, uno trata de tener una equidad donde sean 50% de las personas que hablan son mujeres, pero al mismo tiempo
buscar también a otras personas que no han hablado antes, a pesar que uno dice, bueno, esa persona tiene mucha experiencia, pero si ha dado la charla como 20 veces, tal vez buscar a alguien que la pueda dar, tal vez no va a ser lo mejor, pero hay que empezar de una manera a crear ese semillero. Entonces, amplificar nuestras voces, las amplificamos a través recomendando a alguien, ayudándolos a subir, a hacer la parte de la mentoría, ya sea porque uno es como entrenador o como un patrocinador o como un conector. Eso nos ayuda. Segundo, es algo que se está viendo en las partes de liderazgo. Uno no tiene que ser líder perpetuo. O sea, ya después de 5 o 10 años, uno tiene que dejar esa dirección médica y bajar, y no como que es así en perpetuo, como que si fuera juez de la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, ayuda a que la gente que viene abajo de nosotros puedan subir. Y tercero es haciendo como roles, o sea, como modelos, o sea, la manera de cómo nos comunicamos, la manera de cómo nos expresamos, la manera de cómo tratamos a nuestros, no solo a nuestros residentes y nuestros fellows y nuestros colegas, dice mucho de nosotros. Y cuando uno ve que hay algo que no está bueno, como en el Me Too, o está, hablar. Y cuesta, pero hay que venir y decir algo. Y dar la oportunidad a otras personas. Entonces yo creo que con eso se va cambiando. Por ejemplo, en el Congreso de ahora han habido mucho más participación de mujeres. El hecho de que esté este módulo acá quiere decir que es un inicio, pero esto se debe continuar para que sea un movimiento y que sigamos con nuestro desarrollo profesional. Excelente. Eso que hablaban de las... si quieres puedes pasar la siguiente diapositiva. Eso es lo que hablábamos de tener paridad. Es uno de los casos que se habla. Y hay un tema aquí, si quieres pase la siguiente, es tratar de, para aquí, tratar de alguna manera de ser conscientes nosotras mismas que esto está pasando. Ahorita, por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden hacer como presidentes de sus respectivas asociaciones, y es algo que mencionó Ivonne también, es ver, por ejemplo, cuando hay representación, por ejemplo, presentan en una conferencia y ven que son puros hombres. Los hombres pueden haber una sesión, y hemos visto ahora en la pandemia todavía más estos paneles, donde tienes a 10 profesionales presentando un tema, a veces hasta de salud de la mujer, y no hay ninguna mujer. Entonces, hay una colega nuestra en Panamá, que la doctora Marisa Lazo, ella la invitaron a un panel y ella querían que hablara. Ella es historiadora muy reconocida a nivel internacional, y ella dijo, yo presento, pero siempre y cuando también inviten a otra mujer. Y yo creo que eso es muy importante, porque ahora en la pandemia obviamente tenemos más carga. Hay muchos estudios que también demuestran que hay un bias, y esto ustedes lo saben más, cuando están cansadas, cuando hay burnout, hay todavía más sesgo en el trabajo. Entonces, ahora con la pandemia se está viendo mucho esto también de mucha representación masculina, pero también depende de esa sororidad y ofrecerle, por ejemplo, a los coordinadores del Congreso del panel, hay esta persona, está la doctora Ana Belén, ella puede o preguntar, hay alguna otra colega que pueda participar en dicho foro y tener más representación, que es lo que dice Laila también. Y Gladys, quizás sabes una cosa, aquí me gustaría comentar que no, porque estamos hablando entre nosotras, pero que no es fácil decirlo porque se ofenden, se cuestionan. O sea, cuando lo dices, oiga, pero va a haber 4 hombres y a mí me invitan 20 minutos antes para que se mire la fotita de una mujer, ¿me entiendes? Y cualquiera dirá, oye, no aceptes. Pues sí acepta, aunque sea, porque tenemos que empezar a ese espacio a decirlo, ¿verdad? Entonces,
y quería decir un poquito, porque al principio, y mucho nos va a pasar que nos dicen que hay un cuestionamiento, pero con que se lo hagan y lo reflexionen, yo creo que se empieza a ver esto, ¿sí? Ahí hay que decirlo, o sea, Exacto. Y lo verán como insumisas o como atrevidas, ¿verdad? Pero hay que ir abriendo espacio para las que nosotras y para las que vienen detrás. Sí, si puede pasar a la siguiente diapositiva, podemos hablar, por ejemplo, de estos son, y disculpen que está en inglés, pero por ejemplo, necesitamos un hombre para, o sea, hay temas en el lenguaje que de repente no decimos nada cuando lo escuchamos, que eso es un trabajo de hombres, o tú deberías estar en la casa, y entonces hasta ahora, y esto en los últimos 5 años, por eso es que la literatura está más, estamos creando más como, ya no está en el subconsciente, y es importante no dejar, o sea, por ejemplo, si escuchamos esta conversación entre dos personas y uno está, no quedarse callado y levantar la voz, porque puede ser que la otra persona no se ha dado cuenta que están ofendiendo indirectamente a la otra persona. Entonces, en la diapositiva que sigue, tenemos un poquito de... Eso es un artículo que, bueno, lo vamos a pasar porque no se aprecia bien, que tiene tips también para qué hacer y qué no hacer. Y aquí está lo que decía Laila también. O sea, qué podemos hacer como profesionales, y hay estos movimientos también a nivel global que los pueden seguir en Twitter ahora, que hablan de qué podemos hacer para ser parte de la solución y no solamente parte del problema. Ivonne, creo que querías decir algo. No. Bueno, pero bueno, entre todo eso tenemos, o sea, obviamente este es un gran reto que tenemos, no es un reto solo de la América Latina, es un reto de todo el mundo. Una de las preguntas que nos hacían es cómo podemos ayudar a mujeres con familia para poder ser más activas en su carrera y a la vez sentir que puedan estar presentes para su familia. Esto yo creo que es una parte clave y es una parte de por qué la gente a veces no puede avanzar, porque tenemos, además de tener nuestro trabajo de día a día, y tenemos el segundo trabajo, que es el de familia y tener los hijos. ¿Cómo podemos balancear eso? ¿Cómo nos podemos ayudar para que ellas también puedan ir siguiendo? Eso sería, no sé si alguien quiere tomar la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer más activa para empoderar a ese grupo? La va a responder Alicia. Voy a hacer un comentario. Yo creo que sí, en efecto, nosotros como mujeres creo que somos seres un poco más complejos en el aspecto que para muchas, digamos, es importante el trabajo, pero también la familia. Y entonces aquí es donde surge esa disyuntiva, ¿verdad, Laila? Entonces, yo sí realmente pienso que las mujeres deben realmente platicar con su pareja para hacer un horario en el cual ambos tienen tiempo para estar, por ejemplo, con los niños, ¿verdad? Y no sentir ella que el niño siempre está buscándote a ti, ¿no? Porque tú eres la mamá y tú eres la que está más presente típicamente, ¿no? Aquí sí necesitas mucho apoyo de tu pareja. Necesitas que tu pareja hable el mismo idioma que tú, es decir, explicarle al niño o a la niña que mamá hoy no está con él porque tiene que hacer esto, pero que mañana o más tarde sí va a poder estar contigo. Y que cuando ella, porque los niños hacen mucho esto, de comparar a sus mamás, ¿verdad? No, mamá, pero yo tengo una amiga que su mamá está todo el día con ella en la casa, sí, pero... Es decir, como tratar de sacarlos de ese túnel en el que están, en donde para ellos lo correcto es que mami esté conmigo todo el tiempo. Y si no está conmigo todo el tiempo, entonces empiezo a reclamar. Y ahí es donde la mujer empieza a sentirse frustrada porque su vida no le da, ¿verdad? Porque necesita apoyo tanto de sus hijos como de su pareja.
Y por supuesto, a nivel de sus superiores, siempre debe haber esa flexibilidad, considero yo. Porque si hay una mujer que quiere entrar 1 hora más tarde al trabajo porque quiere entregar al niño en el bus, no pasa nada. Esa hora de trabajo la puede recuperar en otro momento. Pero para ella es importante entregar al niño en el bus, por ejemplo. Y por eso es importante también tener a mujeres en puestos de liderazgo, porque una vez que tú estás allí tienes más esa empatía. En Estados Unidos hay una literatura que habla de que ellos hacen stay interviews, o sea, ¿qué quiere decir? Que tienes una entrevista para ese talento que tienes, que no quieres que se te vaya o que no quieres que salga de la carrera, del path que está profesional. Les hacen entrevistas para ver cómo están y qué pueden hacer para que se queden. Y sobre todo en esos puntos, en estos 2 puntos de inflexión que mencioné anteriormente, cuando vas a tener hijos o cuando o cuando ya un punto que sientes que tienes ese ceiling que mencionó Ivonne y no avanza, y tienes también entonces que cuidar a tus papás, al niño, o sea, estás como en un sándwich de responsabilidades, y nosotros como latinas entonces sentimos que nos sentimos como culpables. Yo tengo un niño de 6 años, o sea, yo no me imagino ustedes también cómo manejan esta situación con los turnos y eso, pero entonces cuando tienes mujeres en puestos de liderazgo es cuando puedes realmente tomar esto y poder balancearlo y decir, ok, vamos a hacer una cosa, si tú saliste de maternidad, si tienes el niño, vamos a hacer cómo hacemos horario flexible, cómo podemos hacer para que las clínicas sean de cierta manera, o sea, como que cómo se puede hacer para ir cambiando esa estructura institucional poquito a poquito, porque si no cambiamos la cultura, van a pasar generaciones y generaciones y todavía no vamos a poder haber llegado donde tenemos que llegar para la equidad. Rita, no sé si tienes... Me parece muy interesante todo lo que han dicho. La parte de cómo tejer un apoyo social, no solamente directamente los abuelos, con los hermanos, el uso de los preescolares, de los asilos, es una herramienta muy válida, yo pienso también, para uno no sentirse en culpa de que el niño no esté bien cuidado. Nadie, si nuestros padres nos criaron a nosotros, pues de repente pedir ayuda no está mal tampoco. O sea, debemos de pedir, de sincerarnos, de decir hasta cuándo puedo, me siento muy cansada, no más, saber decir que no también a las actividades. No querer tampoco ser súper poderosa, porque no nos estamos ganando un premio, o sea, no es luchando por un premio que estamos viviendo lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Entonces, pienso que tenemos que ser lo suficientemente humildes para pedir y reconocer, para pedir ayuda cuando la necesito, y reconocer mis límites, que los límites siempre serán sanos para la salud mental, espiritual y de todo tipo. Buen consejo, saber decir que no. Ivonne, tú tenías una pregunta para la mesa. Sí, ¿recuerdan la tabla que presentaba de las diferentes cosas que son factores que ayudan a ustedes a poder realizar sus metas? Y entre esas ya Ana Belén mencionó la mentoría, que ella tuvo una mentora, han mencionado la ayuda familiar, también el hecho de que se concienticen más a los hombres o a sus parejas en la crianza. Yo creo que es importante que ustedes le digan a esas futuras generaciones también lo que ustedes están haciendo para lo que comentaba Nancy, de mujeres ayudando a otras mujeres para llegar a cumplir las metas y hacer como una comunidad científica. Bueno, acá como presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, pues precisamente cuando uno ha tenido oportunidad de organizar congresos, me llama la atención, uno propone a una persona y a veces los compañeros varones dicen, no, pero a ella no le gusta hablar, pero están asumiendo, y cuando uno va y conversa con la persona, pues sí le gusta, y básicamente abrir oportunidades para visualizar al colega o más bien a las colegas, ¿no?
en ese aspecto, pues uno, como igualmente estudiantes de medicina, estar siempre dispuestos o dispuestas a ayudarlas, a darles consejos, inclusive en la rotación, ¿no? Uno ve cómo se comportan o identifica algún tipo de debilidad o la forma en la que expresan las cosas, pues le toca a uno decirles que, mira, tienes que hablar de tal o cual manera, porque si no, realmente no te van a escuchar o no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, yo pienso que eso ayuda bastante, ¿no? Con nosotros ha pasado en mi servicio, el servicio de infectología del hospital, somos 6 infectólogos y de los cuales 5 somos mujeres y nos manejamos maravillosamente bien. Debo de decir que siento el apoyo de la dirección médica. Es un hombre, pero él dice, siempre está rodeado de mujeres y él dice que ese es el éxito que él tiene, creo que sí. La parte de no solamente apoyarnos, necesito este fin de semana, no hay problema, lo tomo. Esos sacrificios a veces, mira, te veo muy delgada, ¿qué te pasa en esta parte? Ay, no estoy comiendo, mira, creo que debería, entonces sí, vete, pero como vacaciones no, vete como un permiso, te vas a tener un síndrome de burnout o esa parte también, ver las necesidades naturales, físicas de la persona, no solamente irnos en la parte científica, claro, te apoyo, qué tipo de trabajo quisieras presentar, tenemos que publicar, el trabajo nos ha arropado en este momento, ¿qué vamos a publicar? Ayudarla es una parte importante para nosotros. Laila, teníamos, o Ivonne, ¿tú quieres hablar? Bueno, en el contexto que han hablado las doctoras, es importante lo que nosotras hacemos para las generaciones que vienen. Y es muy importante esa mentoría que ustedes puedan ofrecer. Sabemos que hay muchas cosas de tiempo y lo que hablaban eso de no aguantar más o no tolerar más esos micromachismos sin caer en ser tajeadas de que somos problemáticas o de que todo nos produce ofensa. No, es respeto en términos de equidad. Somos profesionales, debemos ser tratadas como profesionales con el mismo respeto que ellos, que nuestros pares quieren. Excelente. Sí, yo creo que esos son los puntos. Por ejemplo, algo que trajo la doctora Rita, la manera de cómo su equipo de trabajo está hecho, o sea, tiene un aliado, o sea, un patrocinador, lo que llamamos un él por ella, o sea, no todo es, o sea, no solo es ayudarnos a nosotros, pero como a ver que otras personas en esta parte del género de ellos nos puedan ayudar a hacer. Y a veces conformando un buen equipo de trabajo es lo mejor. A veces nosotros nos ponemos en la defensa porque a veces tenemos celos profesionales o a veces nos sentimos que no sabemos tanto y esa es la manera de reaccionar, ¿verdad? Una de las preguntas que hace es ¿cómo se puede educar a los... no, ese es el que había preguntado la doctora Alicia sobre los hijos, de cómo educarlos. ¿Qué hemos aportado o qué más podemos aportar como mujeres en el campo de infectología? Ustedes que son parte de las sociedades y están en partes del liderazgo, ¿cómo pueden aportar más en este campo? ¿Cómo pueden ayudar a la gente que viene detrás de ustedes? Laila, quizás me gustaría comentar en esta pregunta. Seguro, Nancy, dale, tienes la palabra. Solo una cosa, es decir, el hacer infecto y hacer medicina para cuando quieres estar en estos puestos, por decirlo así, demanda mucho tiempo y mucho que te guste. Porque yo escucho muchos comentarios como, pero es que usted no tiene hijos. Sí, pero mejor tuviera hijos y no un montón de responsabilidades detrás. Es decir, no menospreciar o no valorar diferente, porque muchas personas hemos decidido que no queremos tener hijos en este momento.
O sea, pero tenemos otras responsabilidades que para nosotros son igual de importantes que las que tú que tienes hijos o tú que no tienes. Ese apoyo también tiene que ser, porque muchas veces lo que requiere es el tiempo, que no estás dispuesto a dedicarle tu tiempo de descanso, porque yo no estoy, es decir, le dedicas tiempo que las otras podrían dedicarle a alguna, pues a hacer algo de casa o algún viaje o algo que le guste. Entonces, claro que te tienes que organizar, pero esto es un trabajo extra que te gusta y que te apasiona porque el tiempo lo divides como lo ves. Entonces, sí requiere esto, ¿verdad? La dedicación, el tiempo y muchas horas, a veces son horas sueño en la que tú podrías descansar. Entonces, es importante que aprendamos a respetar y a valorar las prioridades de cada persona, porque eso a mí me pasa mucho como mujer. Y no digo que me molesta, porque la verdad es que no me molesta, ¿verdad? O sea, pues, pero creo que tenemos que aprender, tanto las mujeres como los hombres, que las prioridades son personales y hay que respetarlas igual, ¿verdad? Entonces, estar aquí requiere dedicación y cuando tú quieres estar, necesitas realmente estar, porque muchas veces yo escucho que dices que yo quiero estar ahí y hacer esto, pero cuando te delegan tu parte o te dejan algo que hacer, igual la tiene que hacer otra mujer porque tú ya no la hiciste. Es decir, entonces es responsabilidad y el compromiso de también estar ahí. Entonces yo diría que ayudarnos, pero realmente dar ese plus, ¿verdad? Que hay que dar. Yo creo que por motivos de tiempo, yo no sé si alguna otra doctora tiene alguna cosa más que acotar para poder entonces dar las conclusiones de la mesa redonda, que ha estado muy enriquecida por la experiencia de todos ustedes. En este caso, esa medicina basada en evidencia, la base es la experiencia de cada una de ustedes. Y realmente ha sido muy fructífera esta mesa redonda, porque nos pone en otro contexto, no solo de mujeres médicas, sino también como mujeres con una acción civil con la sociedad. Y es mayor equidad, por eso decíamos #equidad. En la presencia de las mujeres donde hay una o hay otra, ese apoyo, esa sororidad que queremos que lleven, sobre todo la nueva generación que esté ahora mismo asistiendo al Congreso. Lo otro, las comunidades, esta comunidad de mujeres infectólogas, de hacer, sobre todo en cuestiones de liderazgo, porque algunas veces no nos creemos que somos capaces de liderizar, y miren ustedes este congreso maravilloso que ha presidido Nancy y que le ha dado un punto de importancia a las mujeres. Otro dato importante de la visibilización y de celebrar los triunfos de otras mujeres, tomándolos como uno, donde una haya triunfado, hemos triunfado todas, pero necesitamos más, y no porque una haya triunfado es todo y ya está. No, hay que seguir por más. Las regiones, aunque Centroamérica tiene diferentes países, a la final los problemas de la región hay que seguir en todas partes. Es en todas partes igual. Como mujeres, estas mismas realidades están en todas partes, no importa si están más desarrolladas o menos desarrolladas. Pero sí es importante que tengamos claro cuáles son nuestras metas y alcanzar al futuro y tratarnos con respeto sobre todo y enseñar o ayudar a que nuestros pares hombres también empiecen a tratarnos con ese respeto como queremos ser vistas, con ese reflejo en ese espejo. Entonces, no sé si no haya más que decir. Yo, por mi parte, le agradezco muchísimo la organización, la invitación, y de verdad que esperemos que todas esas infectólogas e infectólogos sean conscientes del papel de la mujer en todas las áreas del conocimiento. Gracias, Ivonne. Entonces sería como parte para cerrar las sesiones, tal vez pensar en qué tareas no vamos a hacer, o sea, qué deber tenemos que hacer para la próxima vez. O sea, entre un año tendremos, el COVID va a estar aquí, ya tendremos vacuna o no tendremos vacuna, pero ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? ¿Cómo seguimos este movimiento? ¿Cómo seguimos cambiando la actitud? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como mujeres y aliados y mentores para ayudar a la gente que viene atrás? Sí, yo creo, Laila, que para darle seguimiento a este movimiento sí realmente es necesario crear como un grupito, ¿no?
que tal vez no sean cuestiones de que quiten mucho tiempo, pero sí tal vez tener una especie como de infectólogas, mujeres, no sé, Latinoamérica, Centroamérica, como ustedes quieran, pero algún lugar donde tengamos un foro para ir platicando de todas estas cosas que nos suceden, ¿no? Y voluntariamente pues nos vamos a convertir mentoras de otras infectólogas, porque van a haber infectólogas de todos los rangos, ¿verdad? Las que estamos empezando y las que ya tienen algún tiempo, y podemos presentar simplemente, no sé, una vez cada 2 meses, tener alguna reunioncita y así como casos de la vida real. Mira, fíjate que me pasó esto, yo tuve que hacer esto, o un chat, no sé, ¿qué ustedes pensarían que podría funcionar? A mí me gustaría mencionar algo, antes de que terminemos. Hay una red muy bonita que coincidí ahí con Ivonne, ¿verdad? Y es la OWSD. Mujeres en la Ciencia. Quiero decir que Guatemala es los capítulos de los más grandes, y ahí sí, gracias a Quincy Bonilla. Y las mujeres podemos entrar a esto, nosotros vamos a publicarlo en nuestras redes. Esos son lugares donde nos podemos ir desarrollando, pero ese capítulo tal vez tenemos que retomarlo, las mujeres también que estamos en Infecto. Y son espacios que, como bien dijo Laila, este es un módulo pionero, que yo la verdad es que le agradezco a Laila que me haya apoyado en montarlo. Ella ya lo empezó en el ID Week con un desayuno que se rebasó y que fue un éxito total, que ya fue muy, muy, muy fuerte. Yo creo que Rita tiene la batuta para el próximo API, para dar seguimiento. Desde luego nosotros en el siguiente congreso lo vamos a seguir, yo creo que hay que seguirlo haciendo y tenemos que ir viendo nuevas modalidades que la virtualidad nos puede permitir, ¿verdad? Excelente. Excelente. Bueno, y también incluir a las generaciones futuras y identificar esos movimientos que mencionó Laila de He for She. Yo lo tenía en la última diapositiva. Y es impresionante porque en Twitter o sea, eso se ha vuelto como la manera de comunicarse. Tú pones el hashtag, pero en español no está. Así que yo creo que le va a tocar a este grupo empezar los hashtags de estos movimientos para tener esa red, para tener esa sororidad que mencionó Ivonne, por lo menos en las redes sociales. Porque eso es lo que ven las jóvenes también, y si ven el reflejo de ustedes, ellas pueden también ver, oye, si puedo ser como o sea, tienes como ese role model, ¿no? Ese norte de ejemplo de profesionales como ustedes. Así que yo creo que ya sí se nos va a cortar el tiempo. Muchísimas gracias a todas por la participación. Ivonne, excelente como siempre. Laila, gracias por convocarnos. Sabemos que la situación en Centroamérica ahorita no es la mejor, así que, pero aquí ustedes están fuertes y este congreso va en viento en popa, así que felicidades, Nancy, un gusto conocerlas a todas y nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos en Punta Cana. Nos vemos en Punta Cana. Así será, en vivo. Esperemos. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Adiós.